En este trabajo se planea dar a conocer los distintos tipos de cláusulas de importación y exportación, también llamados Incoterms, con la mayor claridad posible, para lograr su completa comprensión e identificación. Cláusula de importación y exportación EXW es cuando el vendedor entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. Es decir, que la responsabilidad del vendedor solo corresponde hasta la mercancía acondicionada para su venta. Luego la responsabilidad pasaría a ser parte del comprador, o sea, en la carga en la fábrica del vendedor, el transporte interno en el sector de origen, formalidades aduaneras en exportación, gastos de manipulación de origen, transporte principal, seguro de mercancía, gastos de manipulaciones en destino, formalidades aduaneras en importación, también el transporte interno en destino y finalmente en la entrega de mercancía al. Otra de las cláusulas de importación y exportación FCA es cuando el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al portador o a la persona designada en el comprador en el lugar convenido. O sea, la responsabilidad del vendedor corresponde desde la mercancía acondicionada para su venta, en la carga, en la fábrica, al transporte interno, en sector de origen, hasta las formalidades aduaneras en exportación. Luego de esto, la responsabilidad pasa a ser parte del comprador, costeando los gastos de manipulación de origen, el transporte principal, seguro de mercancías, gastos de manipulación en destino, formalidades aduaneras en importación, transporte interno en destino y la entrega de la mercancía. Una de las cláusulas de importación y exportación CPT corresponden cuando el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del portador designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesarios para llevar la mercancía al destino convenido. En otras palabras, la responsabilidad del vendedor comienza mercancía acondicionada para su venta, luego la carga en la fábrica del vendedor, transporte interno en sector de origen, en formalidades aduaneros, en exportación, gastos de manipulación de origen hasta el transporte principal y posteriormente la responsabilidad pasarla al comprador desde seguro de mercancías, gastos de manipulación en destino, formalidades aduaneros en importación, el transporte interno en destino hasta la entrega de mercancías al comprador. Una de las cláusulas de importación y exportación es la CIP, donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del porteador y paga los costos del transporte necesario para llevar la mercancía en destino convenido. Asimismo, debe contratar la cobertura del seguro, es decir, la responsabilidad del vendedor corre desde poner la mercancía acondicionada para su entrega, carga en la fábrica del vendedor, transporte interno en sector de origen, formalidades aduaneras en exportación, gastos de manipulación de origen, el transporte principal hasta el seguro de mercancías. Luego de esto, la responsabilidad de los gastos de manipulación en destino, de las formalidades aduaneras en importación, transporte interno en destino y entrega de mercancía corren por cuenta del comprador. DDP. Entregados, derechos pagados, lugar de destino convenido. En este caso, el vendedor entrega la mercadería despachada para la importación y preparada para su descarga en el destino convenido. Es decir, el vendedor se hace cargo de todas las responsabilidades en la mercancía acondicionada para la venta, en la carga en la fábrica del vendedor, en el transporte interno en el origen, formalidades aduaneras en exportación, gasto de manipulación de origen, el transporte principal, el seguro de mercancías, los gastos de manipulación en destinos, las formalidades aduaneras en importación, importe interno en destino y por último la entrega de mercancía al comprador.
Otra de las cláusulas de importación y exportación es DAT, que es cuando la mercancía es entregada en la terminal designada, en el puerto o lugar de destino, una vez es descargada del medio de transporte y llegada. Con esto se quiere decir que la responsabilidad del vendedor parte desde poner la mercancía acondicionada para su venta, carga en la fábrica del vendedor, transporte interno de origen, formalidades aduaneras en exportación, gastos de manipulación de origen, transporte principal, seguros de mercancía, hasta el gasto de manipulación de destino, y desde aquí le traspasa la responsabilidad al importador, desde las formalidades aduaneras en importación, el transporte interno en destino, hasta la entrega de mercancía. DAT, entrega en el lugar. Esta cláusula se da cuando el vendedor realiza la entrega, cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino convenido. Es decir, el vendedor se hace cargo de las responsabilidades desde que la pone la mercancía acondicionada para su venta, en la carga en la fábrica del vendedor, en el transporte interno de origen, en las formalidades aduaneras de exportación, en los gastos de manipulación de origen, en el transporte principal, en el seguro de las mercancías, los gastos de manipulación en destino. Después de esto, quien corre la obligación de las formalidades aduaneras de importación es el comprador, quien le devuelve la responsabilidad al vendedor en el transporte interno en destino hasta la entrega de la mercancía. Otra cláusula de importación y exportación es FOB, que es cuando el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Es decir, que la responsabilidad del vendedor parte desde la mercancía acondicionada para su venta. Luego, en la carga en la fábrica del vendedor, en el transporte interno en el sector de origen, en formalidades aduaneras en exportación, y en los gastos de manipulación de origen, la responsabilidad les corresponde a ambos, o sea, al exportador e importador. Luego ya es por completo la responsabilidad del comprador, que seguiría desde el transporte principal, después el seguro de mercancías, los gastos de manipulación en destino, las formalidades aduaneras en exportación, el transporte interno en destino, hasta la entrega de mercancías. CFR. Perteneciendo a este grupo, el CFR es el caso donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el punto de embarque convenido y paga los costes y fletes necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino acordado. Con esto me refiero a que la responsabilidad del vendedor corre desde la mercancía acondicionada para su venta, su carga en la fábrica del vendedor, el transporte interno en sector de origen, formalidades aduaneras en exportación, los gastos de manipulación de origen y transporte principal. Desde ese punto pasan las responsabilidades al comprador, o sea, el seguro de mercancías, gastos de manipulación en destino, formalidades aduaneras en importación, transporte interno en destino hasta la entrega de mercancía al comprador. CIF, también perteneciente al grupo en donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costes y fletes necesarios a sí mismo. Debe contratar la cobertura del seguro. Con esto se quiere decir que la responsabilidad del vendedor parte desde la mercancía acondicionada para su venta, la carga en la fábrica del vendedor, el transporte interno de origen, las formalidades aduaneras en exportación, los gastos de manipulación de origen, el transporte principal, hasta el seguro de mercancías. Luego se le traspasa la responsabilidad al comprador en los gastos de manipulación de origen, las formalidades aduaneras de importación, el transporte interno en destino y la entrega de mercancía.
Por última, Incoterms, exclusivamente marítima, tenemos FAS, que es cuando el vendedor entrega la mercancía cuando la entrega al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Es decir, las responsabilidades corren por parte del comprador, desde que tiene la mercancía acondicionada para su venta, la carga en fábrica del vendedor, el transporte interno de origen, hasta las formalidades aduaneras en exportación. Luego de esto, las responsabilidades se traspasan al comprador, quien corre con los gastos de manipulación de origen, el transporte principal, los seguros de mercancías, los gastos de manipulación en destino, las formalidades aduaneras de importación, el transporte interno en destino y la entrega de mercancías.